Reciban un saludo cordial de parte de la comunidad lingüística Ixil de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. En esta oportunidad nos encontramos con el presidente Rashuleu de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Presidente, ¿nos podría indicar del porqué o el motivo que ustedes, como 22 presidentes de las 22 comunidades, realizaron la reunión aquí? Sakirik, Tzilawach, Wajil Nutzakadri, Ilalak, Tatabejalak, Jaujerik, Owalak, Jalajoktak, Común, Jalajoktak, Dinamit. Kamikrik, Jorkitak, Pale, Uleu, Le Rulewal, Le Chamal, Ishil, Chache, Shakucha, Quintak Bik, Rutzir Wachalak. Hola, un cordial saludo para todas y todos. Estamos aquí en las instalaciones de la Comunidad Lingüística Ixil, celebrando la tercera reunión ordinaria de este año del Honorable Consejo Superior. Pues estamos tratando varios asuntos de toda índole, administrativo, técnico, político, financiero de la entidad, que según nuestra norma, nuestra ley 6590 nos mandata a realizar cada mes una sesión ordinaria de consejo, y para eso pues estamos aquí convocados los 22 presidentes para solventar los asuntos que atañan a nuestra institución. Muy bien, presidente. Y otra de las incógnitas aquí es de que si ustedes realizan estas reuniones en las diferentes comunidades lingüísticas, ¿está planificado esto? Correcto. Sí, bueno, ya el siguiente mes vamos a estar en la Comunidad Lingüística MAM y pues aprovechamos esta ocasión para, por ejemplo, celebrar una ceremonia maya en los distintos lugares, pues, y luego un pequeño acercamiento con el personal técnico de las comunidades, con algunas personalidades de las comunidades, artistas. Por ejemplo, el día de hoy pues tuvimos la participación de la marimba, el guía espiritual que condujo la ceremonia, y también de relacionarnos más con las comunidades lingüísticas de tal forma que podamos comprender cuáles son las situaciones, y si hay alguna necesidad pues se plantea, y el Consejo Superior está para eso. Muchas gracias, presidente. Y usted, como presidente de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, ¿tiene una visión ya planificada, proyectos para las 22 comunidades lingüísticas para desarrollar, para impulsar el idioma de cada una de estas? Es correcto, pues como representante legal de la institución y presidente del Consejo Superior, pues estamos dándole seguimiento a las directrices del mismo Consejo Superior, que está expresado en la planificación operativa anual y actividades en muchos ámbitos. Por lo tanto, pues estamos ahí empujando algunos procesos que son necesarios para el buen funcionamiento de la entidad. Por ejemplo, este año estamos trabajando la actualización de la planificación estratégica institucional conjuntamente con el equipo técnico. También estamos coordinando con CGPlan. Asimismo, pues estamos impulsando el Plan Nacional del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, y pues estamos ahí tocando las puertas de varias instituciones de tal forma que puedan acompañar y también empujar y apoyar los esfuerzos institucionales de la LMG para el desarrollo de nuestros idiomas. Y pues también dándole seguimiento a los proyectos. La Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala tiene 5 proyectos muy definidos. El primero es el desarrollo de las habilidades lingüísticas a través de la formación en L1, L2, enseñanza, aprendizaje de los idiomas. El segundo es la investigación en diferentes ámbitos, sobre todo la lingüística. El tercero es la comunicación intercultural, ¿verdad? Que es importante. Cada comunidad tiene unas plataformas para poder hacer la comunicación con la comunidad. También tenemos el proyecto de traducción e interpretación, y pues el proyecto de TD Maya, que también es un proyecto importante, y estamos dándole el seguimiento
por instrucciones del Consejo Superior. Muchas gracias, presidente. ¿Y qué mensaje les daría a la población del área Ixil, tanto del municipio de Inebá, Cotzal y Chajún, para que ellos puedan impulsar su idioma, utilizar su idioma en cualquier lugar público, ya sea privado también? Bueno, hacer el reconocimiento a cada una y cada uno de que las personas de la comunidad son las verdaderas guardianas de todo nuestro patrimonio, son las verdaderas portadoras de nuestro patrimonio, en este caso nuestro idioma. Son los niños, los jóvenes, los adultos, en realidad hombres y mujeres, son ellas y ellos quienes le dan vida a nuestros idiomas y a nuestra cultura. Por lo tanto, creo que es indispensable continuar con ese legado, con esa herencia que nos han dejado nuestras abuelas y nuestros abuelos, que nos han enseñado su idioma, su forma de vida, su cultura. Por lo tanto, tenemos que ser consecuentes y poder seguir ese camino que ellos han marcado. Así que la invitación es que sigamos día a día mejorando, aprendiendo, estudiando más nuestros idiomas para poder posicionarlo en un mejor estatus. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Y es así como nosotros en este momento escuchamos los pensamientos y las palabras del presidente de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Umar chumbalan nita ayruhe le balyol bal kuikumam ishil.